Querido doctor Edgardo Cura, ¿cómo le va? ¿Cómo Capo le va? de Uniter, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Ya lo dejamos afuera a Franco Snidman, lo dejamos afuera todo. Capo de Uniter, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, Horacio, bien. Bueno, todo bien. doctorazo, mucha preocupación, lo veníamos mencionando, lo decía tu colega, tu compañero, tu socio, Franco, el abandono que se sometieron las mujeres con este tema de pandemia para hacerse los Papa Nicolau, para hacerse los chequeos, los cáncer de mama, se levantaron en materia de guarismos, es preocupante. Entonces, bueno, basta del tema de hablar de pandemia, ya a este tiempo del veranito empecemos a hacer los chequeos que estaban demorados, porque pasa de todo y dice que hubo un retroceso muy grande, ¿no? Sí, hemos encontrado enfermedades más avanzadas de lo habitual, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la gente tiene que tomar un poco de conciencia de lo importante que son sus chequeos periódicos, ¿no? Para, digamos, detectar enfermedad inicial que ayuda a aumentar el porcentaje de cura de esta enfermedad. Eso es clave en el tratamiento de esta enfermedad, detectar enfermedad inicial. Siempre hacemos hincapié en eso. Hay patologías, sobre todo, que son muy fáciles de detectar. Una de ellas es la que vamos a charlar ahora un poco, que es el cáncer de cuello uterino. Exacto. Una enfermedad que lamentablemente afecta a mujeres jóvenes. Vemos casos de gente muy joven con cáncer de cuello uterino avanzado, ¿no? Que cuando te encontrás con ese tipo de enfermedad, la enfermedad se divide en varios estadios, como siempre habíamos hablado, y hay estadios que son potencialmente curables, que son los iniciales, pero es lamentable que tengamos pacientes tan jóvenes con enfermedad de estadio 3 o estadio 4, y de 20 y pico de años, por ejemplo. Con estadios recontra avanzados. Con estadios avanzados que la verdad que se nos viene la estantería abajo, porque se agotan los recursos para poder tratar este tipo de patología, y prácticamente son enfermedades incurables. ¿Por qué se produce el cáncer uterino? Tiene una gran relación en la transmisión sexual, sobre todo con este virus, el HPV, que siempre hablamos. No a todas las pacientes que tienen HPV le va a producir cáncer, pero tienen otros factores que se pueden sobreagregar, sobre todo sistemas inmunitarios, que hace que este virus produzca alteraciones de la mucosa del epitelio del cuello uterino, ¿no es cierto? El cuello uterino es la parte del extremo, de la parte inferior del útero, ¿no? Que tiene dos tipos de mucosa. Una mucosa que es la más externa, digamos, que son las escamosas, que generalmente es más frecuente ese tipo de tumores. Es totalmente diferente al tumor del útero, que es un tumor glandular, ¿me entendés? Que generalmente son prácticamente opuestos, porque el del útero se da generalmente en personas mayores. Mirá. Y el de cuello uterino tiene una gran relación con las personas jóvenes, sobre todo, con esta relación de infecciones por HPV. Ahora, habiendo una vacuna, ya parece insostenible, ¿no? Que antes de tener relaciones sí, no se aplique esta vacuna. Pero bueno, la vacuna cada vez está tomando, digamos... más vigor. Sí, está tomando, ya hay plan de vacunación en los niños a partir de los 11 años, ¿no? Claro. Ya entra dentro del calendario, digamos, de vacunación, sí, vacunarse, señor, contra el HPV. Eso es muy bueno. Incluso es muy bueno varones, porque ha disminuido, y incluso para varones. De hecho, lo llevamos a mi hijo mayor. Y el HPV no solamente tiene relación con el cuello uterino, también con tumores de cabeza y cuello. Apá. Sí, también con cabeza y cuello. Sí, hay tumores de cabeza y cuello. No, eso hace bastante. Hay tumores de laringe, por ejemplo, que tienen relación con el HPV. O sea que le viene fantástico al varón, no solamente claro, por la relación sexual, sino por los tanto otros. El varón y la mujer. También tiene una gran influencia el fumar. Bueno, hay una serie de cosas que hacen que este virus no por sí solo va a producir un cáncer, ¿no? Este virus tiene que pasar etapas, tiene que producir todas esas, lo que comúnmente la gente escucha como verrugas o como lesiones precancerosas, a veces, que se puede detectar muchas veces con un Papa Nicolau. Y por eso también es muy importante los controles que hagan con su ginecólogo. En la mujer prácticamente el ginecólogo pasa a ser su médico de cabecera. Y sí. ¿Me entendés? Y sí. Entonces, él es el que realmente va a hacer los chequeos, digamos, rutinarios, que puedan llevar a que esa paciente pueda tener características o que son tanto ¿qué síntomas puede haber? ¿Esas verrugas mencionás? Es que no da síntomas, ese es el problema, ese es el tema. Da síntomas cuando es avanzado, por ejemplo, relaciones, qué sé yo, que tengan relaciones y puedan producir dolor, o flujo sanguinolento, o hemorragias, o dolores pelvianos, etcétera. Pero eso ya está en un estadio muy son tumores arriba. más avanzados, ¿no es cierto? Y en la previa, ¿cómo te prevenés? Las lesiones, digamos, precursoras del cáncer de cuello uterino generalmente no dan síntomas, ¿no es cierto? Y muchas veces se detecta con Papa Nicolau o con colposcopía. Entonces, bueno, a veces el Papa Nicolau puede salir negativo y generalmente
la colposcopía. Si hay por ejemplo, no en todos los lugares se hace el test del HPV, pero eso también ayuda, digamos, a dar una alerta de que puede tener algo y se puede recurrir del Papá Nicolau a una colposcopía, por ejemplo. Ajá. Por eso es muy importante. El ginecólogo va a determinar cuáles son los estudios que esa paciente tiene que hacer para detectar si puede o no tener alguna de este tipo de lesiones, que son lesiones que muchas veces no necesitan ni siquiera tratamiento, muchas veces se controlan. O sea, los pólipos en términos generales no son buenos, ¿no? Cuando ya hay principio de pólipos son advertencias. Los pólipos generalmente son de colon, en colon. Ajá. Eso es lo que se ve en colon cuando se hacen las colposcopías, que se sacan los pólipos y se estudian. ¿Y esto? Los pólipos, no, estos son otro tipo de lesiones, las que tiene el cuello uterino. Las del cuello uterino tienen a veces lesiones que pueden ser a veces verrugas, pueden ser lesiones como el mosaico, le decimos nosotros, que se ven con la colposcopía. Es otro tipo, son lesiones muchas veces son planas, no son verrugas. A veces las verrugas que se ven no son producidas porque hay varios tipos de HPV. No todos los tipos son los que producen cáncer. Hay verrugas que generalmente no llevan a estas lesiones cancerígenas, que son las neoplasias intraepiteliales, que son las primeras que se empiezan a ver, que hay también varios grados. O sea, no es que te salga un Papá Nicolau positivo y diga, no, ya te digo, eso ya es que es cáncer, no. Son lesiones que se van a estudiar y que se van a hacer los tratamientos que corresponden. Muchas veces ni siquiera se tratan, se controlan nada más. Pero esa es la idea. ¿Y a la hora de tratamiento y a la hora del tratamiento, cuando hay lesiones a la hora de tratamiento, o hay lesiones malignas, que ya son los tumores infiltrativos, que son los que tratamos nosotros, depende de los estadios, es los tratamientos indicados. Generalmente los estadios iniciales, el tratamiento más importante es el quirúrgico. Pero esos son los estadios 1, cuando las lesiones son focalizadas. Cuando son estadios más avanzados, estadios 2 o estadio 3, los tratamientos son con radioquimioterapia. Esos son los protocolos actuales que hay en el mundo, que es lo que nosotros hacemos. Y son tumores respondedores a los tratamientos que hacemos. Muchas veces tienen respuestas completas estas pacientes, por eso tampoco hay que asustarse cuando tienen el diagnóstico de una enfermedad maligna a nivel de cuello uterino, porque un gran porcentaje de pacientes se curan con estos tratamientos, ¿no es cierto? Obviamente que dependen los estadios. Cuando el estadio es más avanzado, los porcentajes de cura decaen. Cuando más inicial, el porcentaje de cura es más alto. Son tratamientos que sí tienen cierta agresión, porque hay que ser más agresivo de lo que es la enfermedad para poder ganarle muchas veces. Entonces son tratamientos que tienen una agresión, digamos, para poder destruir esta enfermedad. Los tratamientos de radioterapia son tratamientos muy antiguos. Fíjate, no sé si viste la película de Madame Curie. Sí, claro, sí. La película esta de Madame Curie fue la pionera de la radioterapia, la que empezó descubriendo el radium. Y así murieron. Murió por un cáncer radioactivo por sarcoma. Y creo que el marido murió por neumonitis actínica, fibrosis pulmonar. La película fue tan importante, y por eso fue tan importante que esta mujer empezó a tratar el cáncer, y justamente uno de los cánceres que se trataron con el radium durante muchos años fue el cáncer de cuello uterino. Y empezó a usarse la radiación en el cáncer de cuello uterino, porque los tratamientos quirúrgicos muchas veces no daban resultados, porque en esa época era más avanzado. Evita falleció de un cáncer de cuello uterino, que vinieron unos de los mejores cirujanos del mundo a operarla, ¿no? Y después se usó la radiación en esa época, pero era una radiación de ortovoltaje, una radiación que era muy difícil, que podía destruir el tumor, producía más daño que beneficio. En el resto, sí. En la actualidad nosotros tenemos una tecnología que ha superado a todo eso y que podemos destruir esos tumores, digamos, protegiendo los órganos adyacentes, sobre todo es la vejiga y el recto, que está muy pegado a lo que es cuello uterino. En la actualidad nuestras técnicas de radiaciones hacen que nosotros podamos lograr una dosis más alta a nivel de estos tumores, y estos tumores son muchas veces dosis dependientes. ¿Qué significa eso? Que cuando más dosis le damos, más resultado tenemos. Mirá vos. Es decir, que queda circunscripto en esa línea, exclusivamente. En esa línea. Siempre a veces hay tumores, son tumores que tienden a diseminar a las cadenas ganglionales. Por eso hay varias etapas del tratamiento.
Generalmente, con respecto a la radiación, le hacemos prácticamente 3 etapas. La primera etapa tratamos el volumen tumoral y todos los ganglios, o sea, toda la zona de que posiblemente pueda ir a diseminar ese tumor. Y hay otra etapa que focalizamos más a nivel del volumen tumoral. Con la IMRT, que es lo que hacemos ahora, todos estos tratamientos son integrados. Antiguamente, cuando hacíamos la 3D, tratábamos por un lado una cosa y por otro la otra. Ahora hacemos integrado y los tratamientos a la vez son mucho más cortos y dan mucho más beneficio y protegen más los tejidos sanos. Bueno, no abandonarse. No. Y después tenemos la braquiterapia. A ver. La braquiterapia, como el nombre lo dice, braquiterapia es radiación cerca. A veces la radiación externa no termina de destruir todo el tumor que hay en el cuello uterino. ¿Y le ponemos un dispositivo al cuello uterino que emite radiación local y destruimos las células o los residuos que puedan quedar. Y ahí completaría el tratamiento. Y también le agregamos drogas, una droga que es el platino, que ha demostrado ya hace muchos años tener sensibilidad a esas células. Entonces, la radioterapia tiene mucho mejor resultado cuando le agregamos esa droga, porque es como que esa droga que lo que hace es sensibilizar a la célula a que la radioterapia tenga sea más destructiva a nivel de ese volumen tumoral. Primero no sé la si prevención, me explico más o menos. clarito, pero primero la prevención, primero tema vacuna y luego a la hora de los tratamientos. De los tratamientos no hay que preocuparse porque los tratamientos son curativos. Son curativos, son tumores que se pueden pero curar. no hay que abandonarse porque allá arriba se complica. Porque cuando el tumor viene avanzado, ahí se complica. No hay tecnología que vale, lamentablemente. Doc, lo libero porque lo están llamando, ahí seguramente tiene una internación rápida, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Horacio. Un cariño grande como siempre a toda la familia. Chau, el doctor Edgardo Cura de Uniter.